Doy gracias a Dios porque nuevamente me permite estar aquí en esta mañana para predicar su palabra. Y doy gracias a Dios por el ministerio de grabación y de publicación de videos por internet. En la última visita de nuestros hermanos Arturo y Fiorella, unos hermanos que escuchan la predicación aquí de la palabra de Dios, unos hermanos que yo no conozco ni sé quiénes son, pero que han sido bendecidos por lo que aquí se enseña. Vieron cómo yo paso las hojitas del mensaje, y no es que eso esté mal, pero ellos quisieron bendecirme con este aparatito que tengo acá. Entonces, si me ven con él, no es que yo lo pagué porque no podría pagar este. Dios les bendiga a esas personas. Amén. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 16. Del 16 al 21. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El encuentro con Nicodemo nos ha dejado la necesidad del nuevo nacimiento para ver y entrar en el reino de Dios. Un nuevo nacimiento que viene de lo alto, que viene de Dios por medio del Espíritu Santo. Un nuevo nacimiento que solamente Él puede dar, donde nos da perdón en su Hijo Jesucristo, pero también lleva a las personas para que crean en Él. Juan 3 nos ha revelado la necesidad de que Cristo fuera levantado para salvación del pecador. Esto es su muerte en el Calvario, pero también su poder de salvar a todo aquel que mira con fe al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. También hemos considerado la maravillosa salvación que nos es presentado en un pasaje como Juan capítulo 3, versículo 16. Muchos dicen el Evangelio en miniatura, ahí expresado. Ese amor de Dios, ese amor incondicional, ese amor que cumple lo que se propone hacer. Un amor como ninguno, un amor que salva. Dios Padre dio a su Hijo para salvación. La salvación es una realidad para todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios. Ese mismo amor hace que los receptores crean en el Evangelio. No importa la nación, no importa la raza, no importa la condición, no importa el sexo. Dios no hace acepción de personas en la salvación. Él nos ha dado a su Hijo. Podemos y debemos seguir hablando a los hombres de Juan capítulo 3, versículo 16. Las personas deben saber de la bondad de Dios. Deben saber que la bondad de Dios va más allá de un trabajo, va más allá de una familia, va más allá de la salud, va más allá de estas cosas. El verdadero amor de Dios se mostró en que nos dio a su Hijo Jesucristo. Las personas necesitan saber que en ese amor Dios revela también la condición perdida de toda la humanidad, que nadie nace con amor a Dios, sino todo lo contrario, nacemos enemigos de Dios. Nadie viene a esta vida creyendo a Dios, creyendo en Jesucristo, creyendo en aquel que es el Salvador del mundo. Creer en Él es un regalo de Él mismo. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación es una obra completa de Dios. No hay absolutamente ninguna contribución humana. Nicodemo creía que él tenía salvación, pero no era así. Esa salvación solo está en el Hijo. Ni la nacionalidad, ni haber sido un maestro de Israel, ni haber sido un fariseo, ni haber sido un principal entre los judíos, le daba a él entrada al reino de Dios.
Nicodemo estaba perdido sin Cristo, como le está toda la humanidad sin Cristo. Ahora vamos a comenzar a ver unos contrastes en estos pasajes. Creer o no creer, condenación o salvación, luz o tinieblas. Pero también se nos revela el propósito de la llegada del Hijo a este mundo. No hay términos medios con la llegada de Cristo. Él es directo en cuanto a la condición perdida de la humanidad delante de Dios. Solamente Él puede salvar, solamente Él es el Salvador del mundo. Las palabras serán duras hoy, pero serán necesarias. Cristo es la verdad y ha sido revelado para salvación a este mundo. Pidámosle a Dios que nos permita escuchar con fe estas palabras. La condición de la humanidad y la llegada del Hijo. En Juan capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La palabra condenar es la palabra krino en griego, que es la misma que se usa para juzgar. La palabra condenación es la acción de declarar culpable a alguien después de evaluar las evidencias. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 25, verso 1 y ver un ejemplo de esto. Éxodo 25, 1. Déjeme ver si estoy errado con el pasaje. Sí, Deuteronomio, 25.1. Dice así Deuteronomio 25.1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán ¿a quién? Al culpable. Para que exista una condena debe existir un juez, las evidencias y un condenado. ¿Quién es el condenado? Toda la humanidad. ¿Quién es el juez? El Dios de toda la tierra. ¿Cuáles son las pruebas? El pecado y la maldad del hombre. Dios es Dios justo y juez justo. Y Él ha dado juicio a su Hijo. Salmo capítulo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y este juicio Dios Padre lo ha entregado en su Hijo, pero los dos juzgan, tanto el Padre como el Hijo. Son jueces para este mundo. El día que Adán pecó, el día que él voluntariamente aceptó violar el mandamiento de Dios de no comer, no debía comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. El día que no le creyó a Dios, ese mismo día moriría. Ese mismo día fue condenado. No murió físicamente, pero comenzó a morir y moriría en sus pecados, a no ser por la promesa de un Salvador. Él y toda la raza que descendería de él, ya que por la descendencia por el pecado de un hombre, por la desobediencia de un hombre, el pecado entró a este mundo y la condenación. Vamos a buscar dos pasajes, Romanos capítulo 5, versículos 12 y 18. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Todos los seres humanos están condenados
a no participar de la vida de Dios, sino ser excluidos de Él, morir en sus pecados y ser condenados en el infierno para siempre. Nicodemo era un fariseo y Jesucristo dijo a los fariseos esas palabras en Mateo 23:33: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esas fueron palabras fuertes. Dios juzgó a Adán, vio su desobediencia, vio su maldad y justamente dio su veredicto. Todos y cada uno de nosotros somos culpables, condenados y dignos de muerte. Nacemos en maldad, nacemos muertos para buscar a Dios, nacemos inclinados a toda injusticia, a todo bien. No amamos a Dios, no buscamos amar al prójimo, sino todo lo contrario. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa. La condena ya está dictada. Existe una condena por su pecado. La paga del pecado es muerte. Y cada uno carga sobre sí la culpa de su pecado, por lo cual la ira de Dios viene sobre todo hombre. Cristo habló en Juan capítulo 3 de dos tiempos refiriéndose a la condenación. En un tiempo presente, pero en un tiempo como pasado, cuando dijo: ya ha sido condenado. Debemos recordar que todo el discurso del Señor Jesucristo a Nicodemo fue dado a un hombre judío. Un hombre que pensaba que los judíos no serían juzgados, que no hay condenación para ellos, sino que cuando el Mesías viniera, juzgaría a los romanos, a todo el mundo, pero menos a ellos. Nosotros hace unos días estudiamos un pasaje muy interesante con el pastor Ronnie. Vamos a buscar Amós capítulo 5, versículo 18. Amós 5, 18. Muy impactante este pasaje. Dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Hermano Ronnie nos recordaba de el hombre que huía del león y se encontraba con el oso. Llegaba a su casa, pensaba que todo estaba tranquilo y ponía su mano y venía la serpiente y le mordía. Este pasaje está hablando al pueblo de Israel. Ustedes serán juzgados. Ustedes serán juzgados por su pecado, por su rebelión, por su idolatría, por no creerme a mí. Este pasaje dejaba muy claro que el Señor no venía a juzgar a todo el mundo y dejar por fuera a Israel. No, el Señor viene a salvar a un mundo, y en ese mundo había judíos que necesitan de Cristo. Y en el pensamiento de ellos, especialmente de Nicodemo, ellos creían que no, nosotros no estamos condenados. Sí, Nicodemo, tú estás condenado, igual que toda la humanidad que necesita de mí. ¿Qué es la condenación? Juan capítulo 3. El Señor Jesucristo define qué es la condenación. Juan capítulo 3, versículo 19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El corazón del hombre ama. Sí, tiene amor, pero no amor por Dios, sino amor por las tinieblas. Amor por sus propias obras malvadas. Amor por sus placeres. Amor por estar lejos de Dios. Amor por vivir su vida, pero no amor hacia Dios. La única razón por la que una persona puede amar a Dios es porque Dios le ame primero. Es la única razón.
Nuestras obras dicen lo que nosotros somos. Tus palabras malvadas revelan lo que hay en tu corazón. Nuestra desobediencia a los padres muestra nuestra condición como hijos desobedientes. No honramos el día del Señor. Mentiras, celos, iras, fornicaciones, idolatrías, confiar en cualquier cosa que no sea Dios. Yo confío en que el Señor me dará salud y fuerzas para tener un trabajo. Así pensamos los creyentes. Porque Dios es honrado de esta manera. Pero hay quienes piensan que deben confiar en una matita para que les traiga dinero en la casa. Que tienen que poner algo en su billetera. Que tienen que comprarse un pedacito de esto o de lo otro para poder participar en algo y así. Idolatría. Todo revela la condición del hombre en su maldad, en su corazón engañoso, idólatra. No ama a Dios, se ama a sí mismo. Nuestras obras hablan de lo que hay en nosotros. Los hombres amaron las tinieblas del error, las tinieblas de su pecado, las tinieblas de su maldad. Los hombres no quieren absolutamente nada con Dios. La naturaleza de cada ser humano naturalmente lo lleva a amar las tinieblas del error, las tinieblas del pecado, de no ser visto, de no ser descubierto. No deseamos andar en los mandamientos de Dios, pues nos es pesada carga. Esta es la condenación. Una condenación heredada de Adán por nuestro pecado, pero una condenación confirmada también por el rechazo al Hijo de Dios. Vendrá un día donde esa condenación, que ya es para todo ser humano, tendrá su realidad un día en el infierno. Tendrá esa realidad. Tu alma será llevada al infierno, un lugar donde el gusano no muere. La llama por la condena serán eternos. No habrá anestesia para evitar el dolor de la llama. No serás consumido por ella, sino que eternamente sufrirás el castigo de la ira de Dios, la llama que nunca se apaga, la condenación. Pero también Cristo habló de una resurrección para condenación. Si tú mueres hoy, tu alma irá al infierno. Tu cuerpo quedará en la tumba. Pero un día cuando Él venga, Él hará que tanto justos como injustos resuciten. Los injustos en cuerpo y alma serán enviados al infierno y por la eternidad
realidad de las Escrituras. Juan capítulo 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz de Cristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La condenación no es un asunto de darle tiempo y pensarlo. Si en este momento se alzaran las llamas en este lugar y hubiera fuego, no dirían, bueno, vamos a ver qué pasa con el fuego. Tal vez se apagará por sí solo. No saldríamos corriendo de este lugar gritando y pidiendo ayuda, salvando a nuestros hijos. Cuando escuchemos de la condenación, no es algo para quedarse quieto, no es para mañana, no es para dejarlo para otro día. Profundamente debemos estar considerando la maldad de nuestra condición y que ella nos llevará al infierno, condenados para siempre, y necesitamos a Cristo para ser librados de ella. No hay forma de escapar de ella a no ser por Cristo. ¿Qué llevarás el día de tu muerte para rehacer tu vida? Nada. Si se quema tu casa, tú podrías decir, bueno, tengo suficientes ahorros para volver a hacer otra casa. Pero el día de tu muerte, ¿qué te llevarás? Nada, no tienes nada. Lo único que podrás llevarte si eres cristiano, hijo de Dios y creyente, será Cristo. Y la salvación que Él ha dado a los suyos. Ahora consideremos la llegada del Hijo. La llegada del Hijo. Juan capítulo 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo el libro de Juan, todo este evangelio tiene el propósito de hacernos ver nuestra necesidad de creer en el Hijo de Dios prometido. Nicodemo no creía en el Hijo de Dios. Nicodemo conocía pasajes como Isaías 9:6, que leo para ustedes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nicodemo sabía de estos pasajes. Este hijo había llegado. Juan el Bautista había sido enviado para anunciar al Señor Jesucristo. El testimonio del Padre hacia el Hijo en el bautismo había sido dado. El Espíritu Santo había venido como confirmación de ese ministerio. Dios no envió a un querubín. Dios no envió al mejor de sus ángeles. El Señor nuestro Dios envió a su Hijo unigénito. A Él lo envió. No hay otro igual a Él, el verbo de vida, el creador de los cielos y la tierra, aquel en quien está completamente la gracia y la verdad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ese envió Dios, no envió a cualquiera, envió a su propio Hijo Jesucristo. Él debe ser adorado en espíritu y verdad. Aquel ante el cual los ángeles se postran y adoran y sirven, porque el Rey había llegado. Vino el cumplimiento del tiempo bajo la ley, para cumplir la ley, para hacer la voluntad de su Padre, que era la misma que Él. Vino humildemente, vino con el propósito eterno de salvar a los que el Padre le dio. Los fariseos no creían en Cristo como el Hijo de Dios. Para un judío como Nicodemo, un fariseo, Cristo era un impostor. Y todo judío ortodoxo cree que Jesucristo es un impostor. Busquemos Juan capítulo 5, versículo 18. Y se les enseña así. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para un judío esto era inconcebible. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Vino a un mundo que necesitaba un Salvador, y ese Salvador, el único que podía ser, era el Hijo de Dios. No había otro. El Hijo de David, el eterno Rey. Jesucristo mismo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La voluntad del Hijo en venir y la voluntad del Padre en enviarle son una misma. Cristo afirmó su propósito en cumplir esa voluntad cuando dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y es importante afirmar lo siguiente: esta salvación al mundo, la cual Cristo afirmó, está dándose en el contexto de este pensamiento judío, que ellos creían, como lo repetí hace un momento, que ellos no necesitaban salvación, que ellos no estaban condenados. Cristo vino a este mundo a salvar un mundo condenado. Un mundo condenado. Un mundo que necesita un Salvador. Cristo vino a salvar gente de toda lengua, nación y raza. No podemos hacer de Juan capítulo 3, versículo 17, una salvación para cada ser humano. No es una salvación universal de lo que nos está hablando aquí. Busquemos capítulo 6 de Juan, versículo 64. Juan 6, 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es bien claro que Cristo daría su vida por aquellos que el Padre le había dado. Y de entre todas las naciones y pueblos, el Señor salvaría a muchos. El apóstol Pedro no entendía esta realidad hasta que el Señor Jesucristo, Dios eterno, le mostró en una visión esa necesidad de entender que Dios no hace acepción de personas. Y él vio un manto y vio en ese animales que para el pueblo de Israel era prohibido comer, era condenable. No, Señor, yo de esto no voy a comer, pero era algo más que el Señor quería mostrarle con esa ilustración. Vamos a buscar Hechos capítulo 10, versículo 28. ¿Qué entendió el apóstol Pedro de esa verdad? Hechos capítulo 10, versículo 28. Dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro,
abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. A un mundo donde Dios no hace acepción de personas. Gracias a Dios que es así. Gracias a Dios por su bondad en salvar pueblo de muchas naciones. La salvación vino de los judíos, de un judío. Pero vino para salvar a un pueblo, naciones, razas y lenguas. Y lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando vimos esas pinceladas de que Dios salvaba personas como Rahab, que no eran del pueblo de Israel y eran unidas al pueblo de Dios, vimos pinceladas de esa salvación que Dios traería a todos los pueblos. El judaísmo no salva a nadie. Ser bautista no salva a nadie. A nadie salva. El que salva es el Señor Jesucristo. No importa si usted es viejo, joven, niño, chino, alemán, de la India, no importa. Es una salvación que no hace acepción de personas. Tristemente he escuchado a personas que se dicen ser creyentes y he estado en presencia de personas así, que creen que Dios salva a personas en lugares alejados del mundo, en su religión, de acuerdo a su cultura y de acuerdo a cómo ellos creen. Hay un mundo condenado y solo hay un Salvador, y es Jesucristo. Y todo aquel que es creyente cree esta verdad. No importa la religión que se tenga. Solo hay una religión verdadera, y es la que está fundada en Jesucristo. No hay otra. La verdad proclamada es para todo el mundo. Por la bendición de Dios, nosotros tenemos personas de muchos lugares del mundo. Muchas personas vienen aquí a conocer Costa Rica, ¿verdad? Por el turismo. No tenemos tanta necesidad de ir a tantos lugares del mundo para ir a conocer gente. Cuando tenga oportunidad y vea a una de esas personas, él necesita de Cristo. Está condenado. Necesita del Salvador. Necesita de Jesucristo. Dios estaba cumpliendo aquella promesa que hizo a Abraham cuando dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, al enviar a su hijo a este mundo. A este mundo. La fe y la salvación. Juan capítulo 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación no está basada en sentimientos, en alguna cosa en el aire que no se pueda comprobar. La salvación que la Biblia proclama es creer a una persona, y es el Hijo de Dios. Nosotros leíamos en esta mañana, en la lectura en Hechos 26, que aquel rey le dijo a Pablo: ¿estás loco? No, no estoy loco, estoy diciéndote la verdad. Estoy diciéndote la verdad. Cristo es verdad. Toda su vida y toda su obra. No es algo ilógico, no es superstición, está basado todo en la realidad de una persona, el Señor Jesucristo. Los judíos creían en Dios, pero no creían en Cristo. Hay quienes creen en Dios, pero no en la persona de Cristo. La Biblia y este pasaje señala a una persona, a Jesucristo. Y Jesucristo mismo dijo en Juan 14:6 que nadie va al Padre si no es por Él. El creer no es simplemente decir yo creo y listo, no es así. Usted puede creer muchas cosas acerca de Dios, como escuchábamos hoy en la mañana acerca del comentario que nos decía el pastor Eduardo. Personas pueden hablar muchas cosas del Evangelio,
y hasta expresarlo aún mejor que creyentes, pero eso no es salvación. No es una serie de conocimientos o datos acerca de la persona de Cristo. Creer es la obra de Dios. La fe nos aleja de toda confianza personal, pues no depende de nosotros, no depende del dinero, de nuestra posición, de nuestros estudios, de cuánto podamos memorizar. Es un acto de Dios que penetra hasta lo último del ser humano. Cuando una persona cree en el Hijo, ya sea niño o ya sea un adulto, esa persona cree en el Dios eterno, cree en ese Cristo que ha sido revelado en las Escrituras. Uno con el Padre, uno en gloria, uno en poder. Cree que Jesucristo es Señor, que es soberano, que tiene todo poder. No que se le confirió poder, que es poder de Dios. Que cuando Él salva, nadie puede quitar su obra a favor de alguien. Que cree que Él fue enviado para salvar a los hombres de su pecado. Cree que se encarnó, que vino a este mundo y vivió la vida perfecta que ningún ser humano ha podido vivir. Cree que vivió una vida en perfecta obediencia a su Padre, obedeciendo la ley que usted ni yo hemos podido cumplir. Que fue a la cruz del Calvario y que pagó por mi pecado completamente y me libra de la ira venidera, de la condenación. Creo que soy un pecador y que Él es mi Salvador y que fue Dios y hombre, mi único mediador, mi única vida, mi único camino al Padre, mi única paz y mi única esperanza. Creer esas verdades no es algo del hombre, es algo de Dios. Cuando nosotros vemos aquel relato de aquel malhechor en la cruz del Calvario, debemos estar impresionados de lo que ahí pasó. ¿Cómo fue que este hombre llegó a creer? Él le dijo al otro hombre, pero mira, ¿no ves que estamos en la misma condenación? ¿No ves nuestra condición? ¿No ves que yo y usted somos injustos y que estamos pagando por nuestros delitos? Pero ese que está ahí es justo. Y que aunque esté colgado igual que nosotros, no es igual a nosotros. Él es el Rey. ¿Cómo se le dio la bendición de creer a ese hombre? La misericordia de Dios y su gracia. Creer es algo de Dios, no de los hombres. Yo confío en Dios para que Él cambie vidas y haga que las personas crean en Él. Y nosotros como padres seguimos creyendo que Dios puede tocar a esos niños y hacerlos que crean en Cristo. O aquel que parece duro, aquella esposa o aquel esposo que no creen, Dios puede hacerlo. Solo un momento fue necesario, unas horas con Cristo, y Cristo tuvo misericordia de él. El perdón, la paz, la esperanza llegarían a pertenecerle a aquel malhechor. Crea a Cristo, crea que Él vino, crea en el Hijo de Dios. Crea que Él vino para librarle a usted. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo, dice su palabra. Nosotros no miramos al Espíritu Santo, ¿sabía? Muchos enseñan mal. Nosotros miramos a Cristo. Él es nuestro Salvador. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Aunque la salvación es una obra trinitaria, el Padre llama, el Espíritu Santo convence de pecado, el Hijo nos redime, nosotros miramos a Cristo. Él fue puesto para la salvación de los hombres. No hay otro Salvador para este mundo. El creer en Cristo o a Cristo va ligado al convencimiento de que soy pecador, de que merezco el castigo de mi maldad, que reconozco que soy pecador sin excusas, que Él murió en mi lugar y descanso en la justicia de aquel que vino para morir por su pueblo. El que cree no ve a un Cristo nada más en la historia.
sino que ve a aquel que está vivo y que ahora está en los cielos, a la diestra del Padre, y que es su mediador. Decía el predicador Carlos Spurgeon lo siguiente acerca de la fe: la fe no consiste en inferir por algo bueno que hay en mí que seré salvo, sino que a pesar del hecho de que soy culpable delante de Dios y merezco su ira, por fe creo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Y aunque mi conciencia presente me condene, sin embargo mi fe vence a mi conciencia y ciertamente creo que también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está Nicodemo escuchando a Jesucristo, escuchando estas verdades, escuchando el Evangelio. Y por la gracia de Dios, usted y yo estamos escuchando esa conversación hoy, más de 2000 años después. ¿No cree usted que eso es una bendición? Las palabras de Cristo, en su misericordia. El camino a la salvación está claramente detallado. Cristo lo detalló y también habló de la condenación. Cristo habló de cosas que son necesarias. ¿De dónde viene la fe para creer? Viene de Dios. Amigo que hoy está aquí, usted necesita salvación de Dios y solamente Dios le puede proveer esa salvación. Solamente Él puede hacer que usted quiera ser limpio, que quiera escuchar las benditas palabras del Salvador. No es condenado el que cree en el Hijo, y apropiarse ahora de esa promesa de Dios. Pregunto, ¿este oír con fe es algo de usted? No, viene de Dios. Ni esa pobre predicación puede hacer que usted crea. Es Dios quien hace que los hombres crean en Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué oyen? ¿Porque hay algo en ellos? No, oyen porque son sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Necesita ser oveja, necesita ser cambiado, necesita el nuevo nacimiento que solamente Dios puede dar. Solamente eso. No hay más. ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no creen? Porque no son sus ovejas. Y esto deja al hombre y a la mujer y a todo ser humano humillado. Yo sí puedo creer, yo sí puedo... No, si eres oveja puedes escuchar y eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Qué hace el hombre? Humillarse ante su Dios. Dios, si quieres, sálvame. Y dame la fe para creer en tu Hijo. Hazme una oveja de tu redil. Hazme confiarme plenamente, sin ninguna duda, en que solamente tu Hijo puede librar de la ira venidera. Que solo tu Hijo es mi paz. Que solo en Él hay perdón por su sacrificio, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por su vida perfecta. Hazme mirarlo con fe. La Biblia dice que tú eres pecador y que Cristo es Salvador. ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas que venga una enfermedad terrible para entonces sí creer? Tú eres pecador, Cristo es Salvador. ¿Qué más? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pecador. Pero también dice que en ninguno otro hay salvación, Jesucristo. Qué hermosas palabras las de aquel himno que dice: por fe contemplo redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego a mi Jesús, las dudas Él quitó. Mi alma goza en su luz, mis deudas Él pagó. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mi Rey aquí es mi Jesús, al cielo sé que voy.
Oh gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, vía de luz, Cordero Redentor. Fe en Él. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios por esas palabras. Cuando esta fe es dada al pecador, entonces sucede algo que solamente Dios puede hacer: librarnos de la condenación. Solo Él puede librar de la condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Dice Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No hay condenación para los que están en Cristo, no la hay, no hay. Ya no estás en Adán, estás en Cristo justificado para vida. No hay condenación, no hay ira, no hay infierno, no hay gusano que nunca muere, no hay culpable. Ya Cristo todo lo pagó una vez y para siempre. Ni el diablo, ni el mundo, ni ningún hombre puede quitarte aquello que Dios te da. No hay. Solo justificación en lugar de condenación. Qué hermosa esa palabra. Qué gozo para el alma da saber que estoy justificado, que puedo presentarme perfecto y justo delante de Dios y sin mancha, para vivir sin temor el día de mañana. Usted puede ir a su cama tranquilo, que si muere está con Cristo y irá con Él para siempre. Ya lo sabe, no hay condenación, será hallado justo si muere en Cristo. Ni uno de sus cabellos tocará las llamas del infierno. Nada le podrá acusar porque ha sido salvado. Llegará a las puertas del cielo vistiendo la justicia del Salvador, y la sangre del Cordero obrará en su favor. Él murió por mí, me perdonó, me salvó, y su vida asegura la mía. Esa será mi confianza un día. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién condenará? Cristo murió. Esa es la verdad de las Escrituras para los que son salvados. Finalmente, la incredulidad y la condenación. Eso lo encontramos en nuestro pasaje. Muchos no creerán. Pero el que no cree, dice Juan 3:18. Dios ha mandado a los hombres que se arrepientan y crean al Evangelio. Pero al mismo tiempo sabemos que muchos no creerán porque no son sus ovejas. La Biblia jamás culpa a Dios de pecado, ni Él es autor de pecado, sino que los hombres levantan sus manos y sus corazones para detener con injusticia la verdad de Dios. La maldad proviene del hombre, no de Dios. Las obras de maldad provienen de la naturaleza pecaminosa del ser humano. El llamado de Dios es a creer, no a mantenerse en incredulidad. Cristo hizo un llamado para que al verlo a Él y sus obras creyeran en Él. Leo para ustedes Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La incredulidad es un pecado condenable. Los judíos vieron las obras de Cristo y vieron al Salvador y aún así lo negaron. Se negaron a aceptar la verdad, aunque Cristo fue presentado delante de ellos, y rechazaron al Salvador. La Biblia dice
que el necio en su corazón dice, no hay Dios. Se niega a creer en Él. La incredulidad no es una excusa, sino un pecado. Nadie se va a presentar delante de Dios y decir, Señor, esta es mi excusa, yo no creí en ti. Yo no pude creer. Nadie tendrá como excusa eso en el día que se presente delante de Dios. Dios ha manifestado su poder y su deidad en todas las cosas y ha enviado a su Hijo Jesucristo para que los hombres crean en Él. Juan 3:18 deja claro que el incrédulo es aquel que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es, en todo lo que es Cristo y su obra. El rechazo hacia Jesús como el Hijo de Dios, como el que fue enviado para salvación, es la confirmación de la maldad del corazón del hombre. La incredulidad supone que no soy malvado. No necesito a Dios, no soy malvado. No estoy en estado de condenación. No tengo maldad en mí. No creo que el pecado de Adán me afecte a mí. No necesito de Cristo, sino de mí mismo. La incredulidad también nos dice que usted puede creer en cualquier cosa menos en Cristo, como el que fue enviado para salvación. Y creer en un Cristo que no es el que está en las Escrituras también es incredulidad. Para el judío, en su judaísmo, solo había uno en quien podía confiar. Pero Cristo dijo a los judíos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y toda la escritura apuntaba a Cristo, de Él escribieron los profetas y la mayoría de religiosos en el tiempo de Cristo rechazaron el anuncio del Hijo de Dios. Creer al Hijo es creer al Padre. Las obras daban testimonio de Él, las señales fueron dejadas en este libro de Juan, escritas para que las personas crean. Hizo además Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Juan capítulo 9 se nos relata un milagro del Señor Jesucristo. El Señor sana a un hombre ciego desde su nacimiento. El Señor le da la bendición de la sanidad y este hombre puede ver. Los fariseos van tras ese hombre que ha sido sanado para preguntarle cómo es que ha sido sanado. Vamos a leer los versos 24, tal vez no los leamos todos. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Dice el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Cristo. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Estos hombres no creían en el Señor Jesucristo. Viendo las señales, viendo al hombre que ha sido sanado, estos hombres no creyeron en el Señor Jesucristo, que había sido sanado. Pero qué bendición en aquel hombre cuando se le preguntó si creía. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué maravillosas palabras. En Lucas capítulo 16 se nos cuenta cómo hay un relato de un hombre rico, el hombre rico y Lázaro, y cómo este hombre, el rico, es enviado al infierno, y estando en la llama él pedía auxilio. Y a este hombre se le ocurre una idea
genial. Dice, bueno, ¿por qué no es enviado de uno que es resucitado y va y le habla a mis hermanos? Porque tengo varios hermanos y ellos no tienen que venir aquí como yo he venido. ¿Y cuál es la respuesta? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos, óiganlos a ellos. Así que no se trata de señales, vieron las señales y no creyeron. Tenían la escritura y no creyeron. En Lucas 24, Cristo ha resucitado. 2 de sus discípulos van camino a Emaús, tristes, hablando de las cosas que han pasado. Cristo se presenta ante ellos. Cristo los escucha. ¿Y cuáles son las palabras de Cristo hacia estos hombres? Versículo 25. Dice así, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fue necesaria una amorosa reprensión de parte de Cristo para estos discípulos de lo que estaba escrito. Y ahí es donde se nos demanda nuestra incredulidad, a no creer en lo que está escrito. Hay hombres y mujeres que piensan que para que las personas creen, tienen que haber cosas extraordinarias en los cultos. No, es creer a las Escrituras y al Cristo que aquí es revelado. Hay personas que pueden creer que Dios es bueno porque les da un trabajo, porque les provee una familia, porque les da hijos, porque están bien económicamente. Pero usted es un incrédulo si no ha creído en Jesucristo para salvación. Aunque ore y dé gracias ahí en los alimentos. Cristo había de venir y padecer y morir, resucitar para cumplir el plan divino de salvación. La incredulidad puede aún tener ciertos grados. En Marcos 9:24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Hay grados de incredulidad. Este hombre tenía temor, tenía dudas, pero dijo, creo. Y sabía a quién podía acudir para que le ayudara en esa incredulidad. Pero del incrédulo que se menciona aquí en Juan capítulo 3 es aquel que niega totalmente a Cristo. Niega su obra, niega su vida y niega su necesidad de Él. Niega que necesita ser librado de la condenación. La incredulidad no solamente es de palabras, sino de hechos. Usted puede afirmar creer en Dios, pero sus hechos muestran que usted es un incrédulo. En la forma en cómo vive, en la forma en cómo trata a su esposa, en la forma en cómo trata a su esposo, en la forma en cómo trata a sus hijos. Puede ser un incrédulo práctico y no necesariamente de palabras. Es interesante en Números capítulo 21 cuando el Señor trae castigo al pueblo de Israel por lo que han hecho al murmurar de Dios. Ellos no creen las palabras de Dios, no creen las palabras de Moisés, murmuran contra él y Dios trae castigo a este pueblo. Por hablar en contra de Moisés. Ahora yo le pregunto, ¿qué será de nosotros? Siendo Moisés el profeta que fue, que no hubo nadie igual a él, como escuchábamos hoy, siendo el que fue, ahora, ¿cuánto más no creer al unigénito Hijo de Dios, al profeta verdadero?
¿cuánto más castigo y condenación no habrá? ¿Cuánto más? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué terrible condición la del incrédulo, estar frente a la verdad y negarse a creer la verdad. Qué terrible será aquel día para ti. Delante de Dios no tendrás excusa por tu pecado. Hoy tienes la bendita misericordia de escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué dirás en aquel día delante de Dios? Que estabas dormido, que no entendiste, pero si el mensaje es fácil, claro, sincero, verdadero. El Hijo de Dios, cree en Él. Escuchaste sus obras, escuchaste acerca de sus señales, has escuchado al unigénito, al verbo de vida, al creador de todas las cosas. No solo por tu naturaleza serás condenado, sino por tu duro corazón. Dios te entregará a las prisiones eternas de maldad, te entregará a la perdición eterna. Nunca verás la luz, sino que la ira de Dios estará por siempre y para siempre sobre tu vida. Hoy en alma y un día en cuerpo y alma. Dios castiga toda incredulidad. Dios castiga toda incredulidad, aún de sus hijos. Moisés, siendo el que fue, un día Dios le dijo, háblale a la peña. Pero él, enojado, golpeó la peña. Y el Señor Dios le dijo, no entrarás a la tierra porque no creíste mis palabras, no me santificaste. Que el Señor nos libre aún al pueblo de Dios de la incredulidad, de no creer sus promesas. Que Dios nos ayude a creer cada día más en Él. Esta debe ser una oración en nuestra vida. Señor, ayúdame cada día a creer más en ti. Porque Dios castiga toda incredulidad. Pero hay de aquella incredulidad que se niega a creer en el Hijo de Dios para salvación. No tengo palabras para expresar todo lo que significa la incredulidad. Sabemos que está en el hombre y no comprendemos la realidad de la condenación en todo lo que significa. Allá afuera hay unos postes grandes. Encima de esos postes hay unos cables. Esos cables portan un potencial eléctrico de 34.500 voltios. Una ave se puede parar en uno de ellos y nada pasa. Pero si esos dos cables se juntan, o uno de esos dos cables se conecta a tierra, usted no quiere estar ahí en ese momento. La incredulidad, la condenación y el infierno están juntas. Y usted está en medio de ellas. Usted no querrá saber lo que son esas tres cosas juntas. Pida a Dios arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Porque eso no es nada. Sufrir una electrocución no es nada al día en que Dios te envía al infierno por tu incredulidad. Confirmando la maldad de tu corazón, teniendo al Hijo y las señales del Hijo, aquel que vino a salvar y no le creíste. Solo hay una protección para la incredulidad, la condenación y el infierno. Se llama Jesucristo. Pido al Señor y suplico que hoy puedas creer y que puedas mirar a Cristo por la fe, ver la necesidad de perdón, confiar en su sacrificio a tu favor y creer en el Hijo de Dios que nos libra de la ira venidera. Oremos.
Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo vino a este mundo, porque tú lo enviaste, porque no hay excusa para el hombre. Tú mandas a los hombres a arrepentirse y creer en tu Hijo. Oh Señor, cuán grande es la condenación para el pecador no arrepentido. Líbranos, Señor, de incredulidad. Ayúdanos a confiarnos totalmente en tu Hijo y en su obra perfecta. Ayúdanos a comprender la maldad de nuestros corazones. Ayúdanos a entender que es justa la condenación, pero que también hay justicia en tu Hijo para todo aquel que cree. Yo no puedo, Señor, salvar a nadie, pero como Pablo decía, cómo quisiera que los que oyeran creyeran y que fuesen hechos tal cual yo soy. Gracias porque un día me hiciste creer estas verdades. Gracias por todos aquellos que has hecho creer estas verdades a través de los tiempos y de los que también están aquí. Y confío, Señor, que también puedes hacer eso hoy en esta mañana. Que muchos crean en ti, crean en tu Hijo. Gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo, y en Él oramos. Amén.